¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por estar aquí. En la producción y edición de este espacio está Jessy Bolívar y el día de hoy les traigo una conversación interesantísima que tuve con Ramiro Serna. Hoy hablamos sobre la autoestima sexual. Pocas veces hablamos de ese tipo de autoestima, ¿no? Pero hoy hablamos de ese tema y de verdad que dijo Ramiro cosas interesantísimas. Ramiro es el creador del programa El Rescate del Amor Propio y la Autoestima. Él es colombiano, nació en la ciudad de Medellín. Un saludo a toda la gente bellísima de Colombia. Actualmente Ramiro vive en Florida, aquí en Estados Unidos, y tiene más de 20 años de experiencia como psicólogo, hipnoterapeuta, sexólogo y fenomenólogo existencial. Qué interesante, ¿no? Él se destaca como terapeuta transpersonal, conferencista, hipnoterapeuta, tallerista y profesor de educación superior. En Estados Unidos, Ramiro ha continuado con su crecimiento profesional, certificándose como Master Life Coach, terapeuta sistémico familiar, ofreciendo consejería personal de pareja y familiar. Y como les dije, bueno, pues el tema de hoy es la autoestima sexual. Yo los quiero invitar, amigos, a que se suscriban a este canal para que, bueno, pues para que ustedes vean todo el contenido que aquí publicamos frecuentemente. Activen la campanita para que se enteren de cuando subimos entrevistas. Generalmente lo hacemos los jueves y los sábados, así que manténganse al pendiente. Así que bueno, pues ya sin más, vamos a escuchar qué tiene para nosotros el día de hoy Ramiro Serna aquí en Rubí Va al Aire. ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Cómo te va? Hola, hola, Ruby, supremamente bien, muy contento, muy honrado de estar aquí en tu maravilloso programa y poder acercarnos a toda esa grandiosa comunidad que te sigue. Muchísimas gracias, Ramiro. No, afortunada me siento yo de que te hayas tomado unos minutos para compartir con nosotros y hablar un tema tan interesante como es la autoestima sexual, porque uno habla mucho de Ujú. autoestima en lo que es, tú sabes, nuestro día a día, ay, que la persona que tiene baja autoestima, que no confía en sí misma, que no sé qué, pero la autoestima sexual, como que no solemos hablar mucho de eso, Ramiro. Es verdad, es un tema que incluso poco ha sido como explorado por muchas personas y yo creo que es bien importante, relevante que empecemos a observar eso en esta época. Seguro que sí. ¿Qué es la autoestima sexual, Ramiro? Sí, yo creo que tenemos que partir primero que todo de una base y es importantísimo hablar de lo que es en términos generales la autoestima, porque hay dos cosas muy particulares. Las personas conocen el término y pueden de pronto explicar así es quererme a mí mismo, pero hay tres elementos más que respaldan siempre la autoestima y es la autoconfianza, el autoconcepto y la autoimagen que tenemos. Ahora, cuando ya, de hecho, nosotros nacemos con muy buenas bases en esos aspectos. Venimos de un espermatozoides que tuvo muy buena autoconfianza, ¿sí? Pero venía completamente seguro, fluyendo por ahí por ese canal vaginal y sabía cuál era el objetivo, el óvulo allá. Y ese óvulo también se dio la oportunidad de elegir. De decir, bueno, no, este no porque tiene la cola muy chiquita, este no, y elige entre los espermatozoides que llegan, elige el mejor. O sea que ya venimos con muy buena autoconfianza. Autoimagen y autoconcepto, no, porque ya eso se estructura es posteriormente. Entonces todos nacemos con muy buena autoestima porque nos queremos y queremos lo mejor. Ese espermatozoide viene con esa disposición de él, para él buscar lo mejor. En ese orden de ideas viene. Entonces cuando ya nosotros empezamos a mirar que existen múltiples tipos de autoestima, hay autoestima sexual, hay autoestima económica, hay autoestima social, hay múltiples autoestimas, incluso dentro de las mismas variabilidad de las múltiples autoestimas, hay ciertas distintas, ¿no? Por ejemplo, a mí me llega una persona, un físico culturista, y así y me dice, no, es que yo tengo muy buena autoestima corporal, mire yo cómo cultivo mi cuerpo, mire yo cómo hago ejercicio, cómo me alimento de bien. Y yo le digo, bueno, ¿y cultivas el músculo pubococcígeo? Y dicen, ¿ah? ¿El ¿Y qué? ese dónde queda? Yo le digo, bueno, es el músculo Ahí. más importante para la sexualidad. Y de hecho, claro, pero como uno no está mostrando, perdón, vulgarmente el trasero por allá más adentro, ¿no? A las Ujú. personas, entonces obviamente que no están cultivando ese músculo. Entonces podríamos decir que la autoestima sexual está fundamentada en el reconocimiento del valor de mi sexualidad. ¿Cómo reconozco yo el valor de mi sexualidad? ¿Con quién comparto mi sexualidad? ¿Cómo comparto mi sexualidad? Aparte de eso, dentro de esa misma línea, de esa autoestima sexual, entonces, ¿cómo estoy cultivando y nutriendo
esa autoestima sexual, qué tanto me informo, ¿ya? En ese aspecto, qué tanto puedo crecer mi línea de la sexualidad, del ejercicio de mi sexualidad. Si nosotros miramos, por ejemplo, la palabra sexualidad es el ejercicio del ser sexuado, así como la puntualidad es el ejercicio de ser puntual y la espiritualidad, el ejercicio de ser espiritual, la sexualidad es el ejercicio de yo ser un ser sexuado. ¿Y cómo estoy manejando esa sexualidad? ¿Ya? Dentro de esa misma componente hay que distinguir varias cosas, que a diferencia de los animales, nuestra sexualidad es mucho más compleja. Los animales simple y llanamente ejercitan su sexualidad, fundamentalmente la mayoría, para la reproducción. Pero en el ser humano ha trascendido el mero acto reproductivo. Tiene una función comunicacional, tiene una función sanadora, tiene una función recreativa, tiene una función creativa y tiene una función trascendente. Es decir, conectarnos con nuestro ser más elevado, incluso a través de la sexualidad. Entonces es importante distinguir eso. Y mucha gente, por ejemplo, cuando me han hablado o me han invitado para que yo hable de lo que es la sexualidad sagrada, mucha gente cree que la sexualidad sagrada es simple y llanamente vestirme de blanco, ser vegetariano y levitar mientras me estoy revolcando con mi pareja en la cama. Y eso no es verdad. No creo. Cuando hablamos de lo que es la sexualidad sagrada, es reconocer lo sagrado en mí, qué tanto reconozco esos valores de mi sexualidad. Entonces, por ahí creo que más o menos le di como una ampliación a esa respuesta a la pregunta que me hiciste, ¿no? No, claro, claro que sí. Me estás diciendo cosas bien interesantes, Ramiro, porque es que es verdad. O sea, la gente generalmente no piensa en más allá de lo que es, llamémoslo claro y raspado, el acostón. O sea, no piensan más allá. O sea, lo que sí piensan es, no, me voy a lucir, que la voy a dejar loca, lo voy a dejar loco, pero no se imaginan tantas cosas que hay en ese momento del acto sexual y en ese momento de esa intimidad, porque te estás entregando no solamente en cuerpo, o sea, estás entregando todo tu ser, tu energía, tu alma, toda tu fuerza a esa persona. Estás poniendo allí toda tu emocionalidad. No, nosotros no llegamos a la cama de la misma manera si tuvimos una discusión con una persona minutos previos, en fin, a que cuando estamos en un estado de mayor plenitud, de mayor tranquilidad y mayor alegría. En virtud de eso, entonces, cuando yo digo, ok, tengo buena autoestima sexual. Entonces, hay una frase que por ahí la han viralizado y es que cuando un ser humano, un hombre, principalmente en este caso, ¿no? Cuando un hombre tiene buena autoestima sexual, reconoce y cuando maneja la sabiduría sexual, se plantea que un pene sabio no se mete en lo que no le importa. Así de sencillo. Entonces, va siendo consecuente con esta persona con la que yo estoy, merece y yo merezco estar con esta persona, ya más allá de esos niveles instintivos que también es reconocible que somos seres instintivos, ¿no? Pero una de las cosas me parece a mí muy importante para evaluar y que da cuenta verdaderamente del componente de la baja autoestima en muchas personas es precisamente los momentos previos. Me explico. Una persona cuando ha fortalecido su autoestima en términos generales, es una persona muy segura, ¿sí? Es una persona que ha vencido muchos miedos, ¿sí? Pero ¿qué nos pasa regularmente, por ejemplo, para llegar al acto íntimo? Muchas personas se tienen que tomar 2 o 3 copas de vino para Ujú. vencer los miedos. O sea, ya está Sí. dando cuenta de que, claro, porque el alcohol es un diluyente de los mecanismos de defensa. Y claro, y hemos sido víctimas de lo que conocemos un proceso de educastración, porque no ha sido un proceso de educación integrativa para fortalecer la autoestima sexual, por ejemplo, si vamos a hablar específicamente, pero en todas las líneas de la existencia del ser humano, vemos que no hay un cuidado en ese sentido. En ese orden de ideas, vemos que primero recibimos una educastración, ¿sí? Nos cortaron la sexualidad, nos cortaron una saludable agresividad. Después, porque era una educación represiva, ¿sí? Nos Ujú. reprimían, efectivamente. Posteriormente, viene una condición, de pronto diría yo, un escaloncito más elevado cuando empezamos a recibir una educación preventiva. Pero ¿qué era lo que querían prevenir? Prevenían lo que eran las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados. Hoy en día estamos hablando mejor de una educación sexual integrativa. ¿Qué quiere decir eso? Reconocer la integridad del ser humano, que nosotros somos un ser muy complejo, obviamente, con unas condiciones muy particulares en cuanto a más allá de lo instintivo. Buscamos afecto, buscamos trascendencia. Como lo decías ahora,
o no, nosotros dentro de una visión altruista decimos, voy a satisfacer a esta mujer, voy a satisfacer a este hombre. Yo nunca he visto una vaca esperando que el toro le vaya a producir yo no sé cuántos mega orgasmos, ni el toro diciendo, no, a esta sí la voy a sacar a elevar a las estrellas a punta de una revolcada. No, 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 no. En los animales se da de una manera, pero el ser humano en esa intención de satisfacer, y de hecho también, no solamente satisfacer a la otra persona, sino también satisfacer el propio ego, porque muchas veces lo hacemos para satisfacer nuestro ego. Oh, mire, imagínese, a esta persona le produje yo no sé cuántos orgasmos y usted veía como blanqueaba los ojos y una cosa y la otra. Espérate a ver, que el ego también es importante tenerlo en su justo y apropiado lugar, pero que no nos domine, que no nos invada. Eso es bien Sí. importante tenerlo en cuenta y tenerlo claro. Sí, me tienes encantada con todo lo que estás diciendo. Encantada porque Gracias. me estás mostrando algunas ideas que de repente yo no las había profundizado mucho, pero bueno, para eso estás tú aquí, ¿verdad? Para enseñarnos. ¿Sabes que me hiciste recordar cuando estabas hablando de lo selectiva que puede ser una persona, que va mucho más allá que simplemente, ah, sí, yo le gustó esta, bueno, guay, voy y me lanzo. ¿Sabes qué? Yo conocí un muchacho hace muchos años, era un amigo del grupo, ¿no? Y entonces era muy buen mozo y tenía, pues, la mujer es loca. Y yo le decía, mira, esta muchacha le gustas tú. Y te lo juro que yo me quedaba impactada. La primera vez me sorprendió, ya después me acostumbré porque esa era su respuesta. Y él me decía, ¿qué? ¿Tú crees que yo voy a meter mi cosita ahí? No, señor, así decía, me causaba una gracia y luego yo decía, mira qué bonito, o sea, mira qué bonito, Ujú. se está dando su puesto y él no se va con cualquiera simplemente porque ellas quieran con él, no, señor. Mira, hay un asunto muy importante dentro de lo que tú estás diciendo, porque nosotros, como lo dice un colega, nosotros nos pasamos la mitad de la vida poniéndonos trampa y la otra mitad de la vida cayendo en ellas. Y es bien interesante, ¿por qué? Porque yo recuerdo cuando yo era profesor de ética profesional y con unos estudiantes precisamente de sexología y de psicología, les mostraba cómo muchas veces nosotros nos autoengañamos. Me explico. A ti te llegan y te vendieron la idea y nos hemos creído todos esa idea, ¿no? De que, bueno, pues si vas a estar con alguien, ponete el preservativo, ¿ya? Y la gente te mire, muchos andan, me decía un estudiante, profe, mire, yo tengo buena autoestima porque llegaba y sacaba de su billetera un preservativo. Y a mí no me gusta contradecir, sino cuestionar. Y yo le decía al resto del grupo, ¿ustedes qué opinan de eso? ¿Es autoestima? Y me dijeron, sí, 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 sí. Yo digo, bueno, en cierto sentido, sí. Ahora, yo te hago una pregunta. Usted tiene ese preservativo ahí y yo te presento una mujer y te digo, mira, esta mujer, mira qué bonita, una mujer, pero yo le puse el nombre de una modelo colombiana, por cierto. Y esta mujer llega a donde ti y tú tienes el preservativo ahí. Y yo te digo, bueno, ella está con muchos deseos de tener intimidad sexual contigo porque lleva tiempo sin tener intimidad porque ella está diagnosticada con el VIH. ¿Tú con ese preservativo Uy, te revolcarías con ella? Y él me dice, uy, profe, está complicado el asunto. Yo creo que me pueden poner un preservativo de cuerpo entero y no me revuelco con ella. Entonces nosotros nos vendemos la idea de que, ah, sí, porque yo incluso recuerdo un caso muy particular de un joven que, estoy hablando de hace más de 15, 20 años, que este chico llega a mi consulta sin poder dormir, con unas crisis de ansiedad impresionante, porque había terminado con una novia hacía 2 meses y esta novia lo llama, exnovia ya, y le dice, mira, me dijeron que me diagnosticaron con VIH. Entonces es importante que te hagas la prueba. Y él se fue todo angustiado para hacerse la prueba y le dijeron, mira, no, en este momento no parece que tengas el VIH, pero es bueno que te hagas otra prueba en 6 meses. Entonces él llega a consulta y me dice, Ramiro, estos 6 meses van a ser un infierno. Yo voy a ujú. estar súper preocupado porque realmente no sé entonces si me contagié o no me contagié. Yo siempre me puse preservativo, pero nos besábamos y me acordé que ella tenía una heridita por aquí y entonces ya estoy paniqueado. Y entonces ahí es, bueno, porque es que realmente cuando tú tienes intimidad con una persona, estás teniendo intimidad con todas esas personas anteriores. Y eso no es ni bueno ni malo, porque tampoco se trata de entonces empezar a averiguar, bueno, y esta mujer conoce más Ujú. palos que Tarzán, o este hombre qué pasa con una cosa y la otra. Entonces, no, es también aprender cómo yo, en ese sentido, puedo desarrollar ciertas habilidades para decir, bueno, ok, ¿qué es lo que estoy sintiendo por esta persona? Simplemente una atracción, un deseo sexual y bueno, eso no es ni bueno ni malo.
¿ya? ¿Cómo voy a manejar yo estos encuentros? ¿Cuál es el nivel de, volvemos a lo de la autoestima sexual, la confiabilidad que tengo en mí? Ojo, primero que todo en mí, luego la confiabilidad que tengo en la otra persona. Y también, cuando una persona fortalece mucho, mucho su amor propio y su autoestima, sabe que no tiene nada garantizado, pero que en última instancia va a administrar de la mejor manera las consecuencias de sus actos, ¿sí? Por eso uno ve las personas que después de una resaca, entonces, yo como me acosté con ese personaje, pero si yo ni lo conocía, una cosa y la otra, y empieza a cuestionar porque viene la resaca moral, ¿ya? Ujú. Y no estoy hablando de un moralismo, sino de una resaca moral, ¿ya? Y en virtud de eso, entonces, ¿qué tanto nosotros nos estamos protegiendo, amando, cuidando? ¿Sí? Tampoco caer en un trastorno obsesivo compulsivo de que entonces ya, pues no, unos cuidados asépticos extremos, porque entonces ya estarías cayendo también en una desconfianza muy grande en tus propios recursos, de tu sistema inmunológico y un montón de cosas. Pero todo eso está íntimamente ligado a lo que es esa autoestima sexual y a la autoestima general. Oye, ¿y qué piensa una persona que tiene una baja autoestima sexual? ¿Qué piensa de sí misma? Bien, varias cosas, porque ahí estás hablando precisamente de uno de los elementos puntuales y estás hablando de qué piensas, está haciendo referencia al autoconcepto, ¿sí? Porque recuerda, estamos hablando de la autoimagen, autoconfianza y autoconcepto. Esta persona, cuando hacemos referencia al autoconcepto, tiene pensamientos negativos de sí mismo, ¿ya? Una persona de su sexualidad, pensamientos que muchas veces están arraigados en creencias que no se ha dado la oportunidad de reflexionar con claridad. Por ejemplo, hay un mandamiento que es netamente machista, que dice no desear la mujer del prójimo. Debería existir otro que dijera no desear el varón de la prójima, porque el Ujú. inconsciente no va a hacer esa distinción, no lo generaliza, ¿no? Aquí está muy claramente marcado como que los hombres somos los que podemos desear, las mujeres no pueden desear, y eso es una forma subliminal de castrarles el deseo a las mujeres. Entonces, que una persona, una mujer, por ejemplo, o un hombre con creencias que no se ha dado la oportunidad de reflexionar, ¿no? Y en ese orden de ideas, muchas veces se nos arraigan porque están ligados esos conceptos por lo que es la autoimagen. Y esa autoimagen puede estar instaurada desde las creencias o las cosas que nos dicen de infancia. Me explico. El niño sale desnudito, tranquilo, está a una visita, hay 8 o 10 personas y él sale sin problema. Él no tiene una autoimagen ni positiva ni negativa, él tiene simplemente conciencia de sí mismo. Y llegan y se empiezan a burlar, uy, mírenlo como lo tiene de chiquito, y entonces empieza a tener una autoimagen negativa. ¿Sí? De hecho, también, a mí no me da vergüenza contar esto porque creo que pues, una de las cosas que me llevó a mí a estudiar psicología y sexología eran mis propios rayones. Yo tenía un complejo en mi sexualidad. ¿Por qué? Porque, ojo, no es lo mismo ser abusado que ser violado. Un abuso, por ejemplo, yo recibí abuso porque hubo un tío que se masturbaba delante de mí cuando yo tenía 7, 8 años. Entonces yo veía un pene inmenso Mm. comparado con el mío, entonces tenía un rayón en ese sentido, con una baja autoimagen de mi sexualidad, un bajo autoconcepto. Yo decía, no. Y por ejemplo, a mí me llega un paciente con una disfunción eréctil, ¿sí? Ya le habían hecho todas las evaluaciones médicas y no tenía ningún problema médico. Cuando estamos hablando de lo que hoy en día, o que se mal llamado impotencia, ¿sí? Entonces él me decía, no, es que yo soy impotente. Y hay un asunto que entonces después cuando hablamos y profundizamos en un concepto que es muy claro, la responsabilidad, que es la habilidad para responder, ¿sí? Entonces hay múltiples tipos de responsabilidades. Si yo no tengo con qué pagar una renta, no tengo la habilidad para responder, soy un irresponsable para pagar una renta. Entonces, él dijo una frase que a mí me impactó mucho, soy un irresponsable sexual. Y le decía, no, espérate un Ah. momentico, digámoslo así, sos una persona que no tenés en este momento la habilidad para responder genitalmente, pero no hay problemas médicos, es psicológico, lo podemos trascender. Y en un estado de relajación profunda y meditación, casi de hipnosis, él descubre que un hermano mayor que iba para donde unas chicas, lo que llaman las chicas malas en Colombia, él le dijo, ¿y cuándo van a llevar? Y dijo, usted no tiene con qué responder. Fue lo que le dijo, que él no tenía con qué responder. O ¿Y sea, que le eso hizo una bastó? crítica. ¿Eso Eso bastó? bastó para, claro que ¡Oh, sí. wow! Es que mira, hay cosas, por ejemplo, yo tenía una paciente que ellos, cuando iba ella con su esposo, cuando iban a tener intimidad sexual, sacaban el Cristo del cuarto.
O sea, hay una cantidad de cosas que uno dice, infortunadamente hemos recibido mucha educastración de manera directa e indirecta y nos hace mucho, pero mucho daño, que muchas veces no nos damos cuenta de dónde viene esa situación. Pero el asunto es que cuando nosotros desnudamos el cuerpo, estamos desnudando el alma. Y ahí empiezan a emerger todos estos detalles que efectivamente fueron traumáticos. Y es importante distinguir varias cosas que profundizamos nosotros en terapia. E incluso en el curso que yo tengo de Al Rescate del Amor Propio y la Autoestima. ¿Por qué lo llamamos al rescate? Hay que rescatar algo cuando está perdido, cuando está secuestrado, cuando ha sido accidentado, ¿ya? Entonces, una de las cosas que profundizamos es en el tema, por ejemplo, de la culpa, porque nos inculcaron culpas desde muy pequeños, Ujú, ¿sí? ujú. Otro elemento que nosotros buscamos resolver es trascender los miedos. Y en ese mismo orden de ideas, dentro de ese curso, en estados que yo hago con meditación, para que la persona autoevalúe ciertas cosas donde se fueron instaurando sus traumas. Y miremos varias cosas. El ser humano no nace sino con dos miedos, esencialmente. De hecho, yo la semana entrante voy a hacer unos lives en Instagram donde voy a hablar de autoestima en términos generales y vamos a profundizar y a mirar las múltiples autoestimas y dónde fue y cómo fue que se perdió o secuestraron o se eliminó gran parte de nuestra autoestima. Entonces, es importante distinguir. Cualquier herida es un trauma, herida psicológica incluso. Cuando hay una sucesión de varias heridas similares, esto se convierte en un complejo, ¿sí? Pero ojo, no es lo mismo ser complejo que ser acomplejado. ¿Qué es más complejo, un avión o una bicicleta? Obviamente que es más complejo un avión. Ahora, si yo que no sé ni siquiera mecánica de motocicletas, empiezo a mover cables de ese avión para acá y para allá, el avión quedó acomplejado y yo no me montaría ahí por nada del mundo. Entonces, un trauma, digámoslo así, es una herida que se nos presentó. Pero cuando hay una sucesión de traumas con contenido similar, entonces al niño que se le burlaron los vecinos, la visita que había ahí, después encuentra una chica que la chica también se le burla, después le hacen bullying en el colegio, entonces ya eso se convierte en un complejo, ¿ya? Y en ese orden de ideas, nosotros tenemos que ir depurando, evaluando cuáles fueron esas circunstancias, cuáles fueron esas condiciones en sus sistemas educativos. Y por eso, de hecho, nosotros evaluamos dónde, cuándo y cómo se perdió la autoestima, porque nacemos con buena autoestima, o Ujú. dónde, cuándo y cómo se fortaleció. Por ejemplo, yo con mis hijas he hecho un trabajo para que ellas fortalezcan su amor propio, por ejemplo, con la menstruación. Yo hice un ritual con mis hijas cuando les llegaba la menstruación, porque a la mayoría de las mujeres, a mis tías, a mi hermana, a muchas personas, muy probablemente les decían, ay, mi hija, esa es la cruz que nos tocó cargar. Ay, ya se enfermó. Entonces le empiezan a dar una connotación negativa a un proceso orgánico, Claro, vale. hermoso, Que marca el válido. inicio de la reproducción. Imagínate tú. Y entonces, claro, entonces, ¿qué piensa esa mujer de sí misma? Puede que no sean pensamientos conscientes y muy importante, porque la pregunta que me hiciste me parece que es fundamental, esencial y muy buena, en el sentido, ¿qué piensa una persona? Entonces, hay pensamientos claros y hay pensamientos que son muy arraigados en el inconsciente, que a Ujú. través de estas técnicas en que profundizamos, vemos que están articulados con creencias absurdas que no se ha dado la persona la oportunidad de reflexionar sobre ellas y ver cómo las trasciende. Entonces, claro, una chica que yo tuve una paciente que a ella le pegaron en la cara cuando le contó a la mamá que le había llegado la menstruación. ¿Qué concepto tiene? ¿Qué piensa ella Qué de su ignorancia. sexualidad? Sí, Ujú. y entonces, pero es una ignorancia que hemos cargado por siglos. A la Sí. mujer se le ha maltratado mucho en ese sentido. Sí, es interesante ver cómo en múltiples culturas se ha denigrado. Las mujeres primero no podían entrar a la iglesia, después no podían entrar cuando tenían el periodo menstrual y un montón de cosas. Eso tiene un mensaje subliminal contundente y Tremendo. Mm. negativo, muy negativo. Y muchas cosas por el estilo. Los griegos tampoco podríamos decir que fueron generosos con el género femenino en ese sentido, ¿ya? Porque también la descalificaban. Ellos consideraban que la mujer solamente era materia, que ella no tenía alma. Por ahí viene el nombre de mater, materia. Y ellos decían, la mujer es simplemente para llenarla de semillas como se llena la tierra. O sea, era una forma, digámoslo así, reduccionista y no encontrar o diluir o desvirtuar también la condición íntegra de la mujer.
¿no? Y del masculino y el femenino en cada uno de nosotros. Entonces, en ese orden de ideas, yo pienso que ante esa pregunta, ¿qué piensa? Yo diría, puede que la persona diga unas cosas, pero los hechos van a demostrar otras. Me explico. Puede que el hombre diga, Claro. yo soy tremendo hombre, mire todas las mujeres que me consigo. Pero cuando empezamos a profundizar, probablemente es su inseguridad la que lo lleva a querer encontrar afirmación en todas esas mujeres y por el contrario, aunque aparentemente parece que fuera un superhombre porque conquista un montón de mujeres, en el fondo tiene una inseguridad muy, muy profunda. Puede ser uno de esos casos, ¿no? Entonces hay que mirar si es un pensamiento racional o es un pensamiento estructurado desde una creencia, digámoslo así, errada, o si por el contrario, digámoslo así, ya puede ser un pensamiento más elaborado desde su dimensión trascendente y espiritual y puede tener una concepción distinta, pero que no sea simplemente adquirida por un dogma, sino porque se le da la oportunidad de cuestionarse a sí mismo. Una vez un paciente me decía, Ramiro, es que yo creo en usted. Y yo le digo, esa no es la ventaja. A mí no me halaga que usted diga que crea en mí. Y yo me voy a sentir, creo que va a ser más importante el día que usted crea en usted mismo, más Ujú. que en mí, que sea capaz de creer en su capacidad reflexiva, analítica y descubridora de su condición personal. ¿Ya? Y con base en eso, entonces se fortalece ese amor propio y no una heteroestima que es que otros me quieran, que otros me aprueben, que otros me certifiquen. ¿Ya? Y en ese orden de ideas, ese es el trabajo para dignificar y fortalecer la autoestima de esa persona. Hay gente que se le va la vida, Ramiro, tratando de hacer lo mejor que puedan para sorprender a los demás y eso es muy desgastante por no estar contento con lo que tú eres. Vaya, siempre queremos mejorar y siempre hay algo que nos guste más de otra persona a como lo hacemos nosotros y queremos trabajar para lograr hacerlo también. O sea, es como que un crecimiento constante, ¿no? Pero es muy desgastante pasar la vida queriendo convencer a los demás de lo bueno que tú eres. O sea, eso es una cosa tremenda. Es importante lo que tú planteas porque si bien es cierto, el ser humano, por lo que se ha visto, es el único ser con esa capacidad, con esa, digámoslo así, esa conciencia de poder mejorar. Yo nunca he visto una vaca que diga, no, la próxima semana voy a producir 15 litros más de leche para que el dueño de esta Me quiera finquita esté más. más, me quiera más. No, no, no. Pero los seres humanos, y eso no es ni bueno ni malo, el hecho de que nosotros queramos también satisfacer a los otros es conveniente, saludable dentro de una condición altruista, siempre y cuando, como tú lo dices, no se convierta en algo súper desgastante y vaya en contra de lo que es mi posibilidad de realización. Ujú. ¿Qué es que yo me pueda realizar? Izar lo real que hay en mí. A mí me gusta mucho jugar con las palabras. De hecho, el libro mío es un libro que juega mucho con las palabras. Ramiro Serna, Locura, Reflexión, Ando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo ando en la reflexión. Y entonces, digo que tú te puedas realizar. ¿Pero qué es que te puedas realizar? Que tú puedas izar lo real que hay en ti, que puedas descubrir esos potenciales, Ujú. que son tus facultades, tus dones innatos y que van a cumplir con un objetivo existencial para ti. Y está bien, ¿ya? Y por el hecho de ser, claro, pertenecemos a los mamíferos, queremos entonces acercamiento, necesitamos el abrazo. Y ahí precisamente mi amante, que yo a mi pareja la presento como amante, ella es fabulosa en el sentido de que ella es psicóloga, sexóloga y es maestra y didacta de biodanza y con esto enseña claramente, ya no desde la parte teórica, sino desde la práctica, cómo verdadera y auténticamente puedes reconocer esas bondades de tu cuerpo. Ella trabaja mucho, mucho con el cuerpo, pero desde un sentido muy saludable, muy profundo y muy trascendente para que efectivamente la persona, digámoslo así, esté más integrada. Porque ha habido otro problema con eso ahí, Ruby, muy importante. Y es que en nuestra cultura nos han hecho y nos han marcado una división mente-cuerpo, ¿sí? Total, Y total. nos han hecho una perspectiva del cuerpo casi como si fuera un receptáculo de basura y no reconocer lo sagrado en mi cuerpo, ¿ya? Entonces nos dicen, no, el cuerpo es algo transitorio, entonces subvaloramos el cuerpo. Y está bien que ni lo sobrevaloremos ni lo subvaloremos, porque es un vehículo, es un templo sagrado. Claro. Si lo miramos y lo reflexionamos, no lo trague como dogma, podemos cuestionarlo, simple y llanamente. Como le decía yo a un estudiante que él me decía que era ateo, y yo le invitaba a reflexionar sobre
tendrá sentido, o que habrá alguna inteligencia de base que te dio las posibilidades de que tú, con tus 28 elementos químicos, porque solamente te componen 28 elementos químicos dentro de la parte biofisiológica y estructural tuya: hierro, calcio, fósforo, potasio, magnesio, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, en fin, son 28 elementos químicos. Ninguno de ellos por sí mismo tiene vida, porque conjugados en ese ser único y exclusivo que eres tú, porque no ha existido, ni existe, ni existirá alguien idéntico a ti. ¿Por qué tiene esas condiciones y qué es lo que le da vida a esos componentes que no tendrían vida por sí mismo? Entonces, ahí vemos las particularidades de reconocer lo sagrado del cuerpo, ¿no? Evaluar, pues, ese orden, esa lógica para que haya esa funcionalidad, para que todos mis sistemas funcionen de una manera integrada, incluso con sus funciones propias. Y hablando específicamente de autoestima sexual, entender que tiene unas funciones no solamente reproductivas, sino también para el disfrute de la vida. Porque de hecho, no nos podemos mentir, no nos podemos engañar y dejar de reconocer que la dinámica sexual es bastante reconocida en cuanto al placer. De hecho, Paolo Coelho en el libro 11 minutos lo dice. La fuerza que mueve el mundo no es el amor. A la fuerza que mueve este mundo es la economía, y a la economía la mueve el sexo. Por eso, para venderte unas cervezas te ponen unas chicas en vestido de baño, y te ponen, para venderte un carro te ponen incluso hasta para venderte algo nocivo como el cigarrillo, el hombre Malboro. Ujú, Entonces, ya le implican esa parte sensual, sexual, para venderte algo que es nocivo para tu salud. ujú. Pero porque el sexo mueve, el sexo vende, pero el sexo también tiene una función trascendente, y eso se puede profundizar sin lugar a dudas. No, indudablemente, Ramiro, indudablemente. ¿Sabes qué? Lo que estábamos hablando hace un par de minutos, ¿no? Esa gente que hace todo por agradar a los demás, ¿no? También está el punto de, por ejemplo, te voy a poner mi caso. A mí me encanta hacer a la gente feliz. O sea, me encanta que la gente sonría. Todo el tiempo soy una persona que tiene una sonrisa en la cara. Vaya, tengo mis malos días también, por supuesto, ¿no? Claro. Pero me encanta decirle palabras bonitas a la gente, que se sientan bien, trato, ¿verdad? Pero yo creo que es bien importante destacar que es muy bonito, ¿no? Querer hacer, por ejemplo, en este caso mío, mi forma, ¿verdad? Que es hacer feliz a la gente. Hay otros que les gustarán otras cosas, ¿no? Pero todo esto tú lo puedes hacer sin que llegue a pasar los límites de lo que es tu propia capacidad y que te sientas tú bien contigo mismo al hacerlo, no que sea una cosa forzada porque, ay, porque ya yo los acostumbré a que los hago sonreír todos los días y tengo que hacerlo y entonces tú tienes ese problemón en tu casa con tu pareja, con tu familia, pero no importa, llegas al lugar donde siempre haces reír a la gente y tienes que hacerlos reír. No, espérate un momento, hoy, o sea, no estoy de ese ánimo, entonces dame chancita, ¿verdad? O sea, es como que también muy importante darte un puesto a lo que tú eres y a lo que tú sientes contigo mismo cuando no puedes de repente darle esa felicidad a la cual las otras personas están acostumbradas. ¿Sí me explico? Claro, claro que sí. Y es que hay un asunto muy importante dentro de la psicología profunda. Carl Gustavo Jung habló de lo que eran los arquetipos. Y dentro de esos arquetipos, pues son, su nombre lo dice, arquetipo, una forma antigua, ¿ya? Y habló de unos, por ejemplo, entre ellos el bufón. Quiero hablar específicamente del bufón. El bufón era el que hacía reír a todos en la corte. Él era el único que se podía burlar del rey Ujú. sin correr el riesgo de que le cortaran la cabeza. ¿Sí? Y es porque realmente es una función trascendente del ser humano. En los animales no se da ese sentido del humor de la manera consciente en que se da en el ser humano. Eso es bien importante tenerlo en cuenta y ser consecuente con eso. Dentro de lo que incluso yo le decía a mis estudiantes, ¿no? Todo aquello que se aprende con alegría nunca jamás se olvida. Por Ese es eso mi los lema. cursos. Total, Ya, total. y yo les decía a mis estudiantes, no vamos a convertir esto en una sucursal del Circo de Kiko, pero Claro, vamos a pasar muy bueno, así de sencillo. Y sí. entonces nos reíamos, y aparte de eso, hay una vocación incluso de servicio, ¿ya? Que mi padre lo decía de una manera muy clara: el que no vive para servir, no sirve para vivir, porque estamos en una condición de estar al servicio de la humanidad. ¿Ya? Pero aparte de eso, dentro de esa misma perspectiva, también hay una frase que me impacta mucho que dice: el mundo se compone de los que dan y los que reciben.
¿sí? Puede que los que reciban coman mejor, pero los que dan duermen mejor. Y yo digo, bueno, es que somos, como lo plantea Bert Hellinger, que es el creador de las terapias de las constelaciones familiares y sistémicas, de las cuales también pues, mi esposa y yo, Reyán y yo, mi amante y yo, que yo la llamo amante, esposa, novia, de todas las maneras, somos maestros de un instituto brasilero. En ese sentido, es buscar ese equilibrio entre el dar y el recibir, incluso en la sexualidad, porque el tema que nos convoca hoy es precisamente la autoestima sexual. Y uno se da cuenta de que muchas personas en la parte sexual, y muchas mujeres, dan y dan y dan, quieren satisfacer al otro, hacen cosas que de pronto van en contra de su dignidad, y queda un vacío profundo porque ellos necesitan recibir en una proporción similar y con la misma condición de dignidad que ellas están ofreciendo. Entonces, en eso hay que ser muy cuidadosos, ¿ya? ¿Cuál es ese balance con mi dinámica del ejercicio de mi sexualidad para el autoestima entre lo que yo doy, cómo lo doy y cómo lo recibo? De hecho, en el libro Los 5 lenguajes del amor, el quinto lenguaje del amor del que habla Gary Chapman, es el escritor de este libro, él hace referencia a lo que es el contacto físico. Y en ese contacto físico, obviamente que se pone muy claro lo que es incluso la intimidad sexual, ¿sí? Pero uno lo mira desde otras perspectivas en los otros lenguajes, claro, cómo incluso fortaleces la autoestima sexual tuya, la de tu pareja, y ojo con lo que voy a decir, la de tus hijos. Porque es que nosotros no nos damos cuenta cómo estamos inconscientemente haciéndole tanto daño a nuestros hijos en su orientación, acompañamiento y educación sexual. ¿Por qué? Porque de hecho somos completamente, o vemos muchas madres y muchos padres que son disociadores de la sexualidad. El hombre puede tener estas posibilidades, pero la mujer no. ¿Ya? Un padre que me decía que él no tenía problema en que a su hijo de 16 años lo podía llevar donde los bares a que conociera chicas. Y yo le decía, ¿y a tu hija? No, no. O sea, espérate, estamos hablando de no igualdad, porque hombres y mujeres no son iguales, pero equivalencia. Cuando hacemos referencia a la equivalencia, igual valor. O sea, tenemos la misma dignidad, la misma necesidad de satisfacer nuestro placer sexual con dignidad y con respeto, nuestra conciencia de si queremos o no procrear, ¿sí? Porque, pues, a mí me parece que en ciertos aspectos, así como se busca, ¿no?, que la planificación generalmente se ha volcado hacia el género femenino, ¿qué pasa con los hombres? Donde se inventaron las píldoras para que los hombres entonces no produzcan espermatozoides. ¿Cuál es el miedo que hay ahí? Porque entonces a la mujer la llenamos de químicos para que ella no quede en embarazo, y miles de hombres regando hijos por ahí sin una conciencia más clara y más amplia. ¿Ya? Entonces, y creemos que de pronto con el preservativo, pero después de media botella de tequila y qué preservativo ni qué Ni ocho pueden abrir cuartos. el paquetico. No, ni lo puede abrir, así de sencillo. Tengo un Ruby, amigo entonces, que sus 2 hijas, él me dice, Ruby, pero es que yo usé preservativo y en los 2 embarazos fue que se me rompió el preservativo. Vaya, entonces, bueno, imagínate, ¿no? O sea, entonces en ese sentido, no es es bien garantía. importante mirar lo que es la autoestima sexual. Es un tema muy amplio, es un tema muy profundo Increíble, sí. que requiere de mirarlo con mucho detenimiento, con mucho amor, y yo diría con una muy buena asesoría y con una capacidad reflexiva muy profunda, porque realmente no lo podemos tomar tan a la ligera, ni sobreestimar la sexualidad ni subestimarla. Creo yo que es lo más pertinente. Esa es como la mirada que yo le doy a esa condición humana y de la sexualidad. Dame, Ramiro, por favor, 3 tips para levantar la autoestima sexual. Primero, autoconocimiento. Y cuando me refiero a autoconocimiento, lo tienes que hacer de manera integral. ¿A qué me refiero con ese autoconocimiento? Léete unos buenos libros, ¿sí? Búscate unos buenos videos de orientación que sean, o sea, hay que trabajar la parte racional y la cabeza para rebatir esos criterios. La parte emocional, cómo me siento. O sea, cuando nosotros hacemos un trabajo integral con alguien, entonces estamos conociéndonos, cómo
aprendo a conocer mi cuerpo. ¿Qué tanto soy capaz de mirarme con un espejo, mis genitales? Por ejemplo, hay una diferencia muy grande entre lo que es la masturbación y lo que es el autocultivo. Hay una diferencia. Yo cuando estudié sexología lo he estudiado desde dos líneas, una desde la formal académica, universitaria, y otra desde la línea del tantra, que tiene una visión, yo digo que son complementarias, muy poderosas ambas, porque yo tampoco quiero descalificar la perspectiva científica, académica. Me estoy leyendo un libro espectacular de Lucas, se llama Sed de piel, pensé que lo tenía aquí a la mano, y es un libro muy profundo, ¿ya? La ciencia del sexo, son libros que yo creo que están para la fácil comprensión de cualquier persona. También entonces autoconocerse es, sí, poder explorar mi cuerpo desde el punto de vista emocional, cómo me siento yo haciendo esto, a quién le estoy haciendo daño con esto. Perfecto. Entonces, un tip de esos es poder ser autoconocimiento, ¿ya? Un segundo tip es evaluar las heridas del pasado. Todo eso va a ser como consecuencia de ese autoconocimiento. Entonces me puedo conocer, entonces en el pasado, ¿qué es lo que yo no he podido comprender y trascender? Diluir el tabú del miedo de ir donde un psicólogo, un sexólogo y hablar de su sexualidad. Busque una persona seria, profesional y ética, eso sí. Pero a muchas personas les da resistencia a eso. Entonces, para fortalecer tu autoestima, búscate un buen terapeuta, una persona que veas que tiene una capacidad profesional, ética, que sea congruente con su vida, que tú puedas mirar la transparencia. Cuando yo hablo, por ejemplo, de Reyán como mi amante, ¿por qué la menciono como amante? ¿Cómo se le dice a una persona que está caminando? Caminante. ¿Cómo se le dice a una persona que está estudiando? Estudiante. ¿Cómo se le dice a una persona que está amando? Amante. Entonces, en ese orden de ideas, date esa oportunidad de ser un estudiante de tu historia personal, dónde, cuándo, cómo y por qué se presentaron estas circunstancias que a mí me generan dificultad. Y el tercer tip es, como diría la canción de esta Mercedes Sosa, quien dijo que todo está perdido, ¿ya? Entonces tengo una mirada esperanzadora. ¿Cómo me veo en el futuro? Si yo llevé una vida que de pronto no estaba siendo digna para mí o para mis seres queridos, como muchas veces le pregunto yo a muchos hombres, vení, ¿te gustaría para tu hija un marido que fuera como vos? No, ¿qué tal? Digo, wow, pues, ¿qué está diciendo eso de ti mismo? Sí. Sí, si no puedo aspirar a que mi hija tenga un hombre como yo, es porque yo no me estoy sintiendo integrado, no me estoy sintiendo correcto, ¿ya? Entonces, ese tercer tip es proyecta con claridad y amorosidad tu futuro, porque el ser humano tiene esa posibilidad, el ser humano es un ser inacabado. Yo puedo mejorar, como lo decíamos ahora con el ejemplo de la vaca. La vaca no dice, no, yo quiero ser mejor vaca o un mejor perro para dentro de 2 o 3 semanas, pero yo como ser humano sí puedo pensar, yo quiero ser un mejor ser humano. Claro. Quiero incluso ser más íntegro en mi sexualidad, quiero disfrutar más mi sexualidad. Rayan tiene un taller que es con mujeres para aprender a reconocer su cuerpo a través del poder sanador de la caricia, ¿sí? Entonces, en Qué bello. Oriente se habla de lo que es el autocultivo. En Occidente se ha hablado de la masturbación, que ya de por sí tiene un nombre casi como alemán, masturbación, como fuerte. Y a nosotros nos enseñaron a masturbarnos a las carreritas, por allá detrás de una puerta, con culpa impresionante. Pero una de las cosas fundamentales para trascender el ejercicio de la sexualidad es ir más allá de la culpa. No sigamos buscando culpables, como lo publicamos en uno de en mi Instagram. No sigamos buscando culpables, busquemos soluciones, ¿ya? Que porque es que me violaron, que porque es que me pegaron, que porque me dijeron, no, pues espérate, Rigoberta Menchú, ella fue violada, una cosa, y trascendió un montón de cosas. Entonces, ¿cómo te proyectas amorosamente para tu propio futuro y para tu descendencia? Hemos escuchado esta frase, que qué bueno dejar un mejor mundo para los hijos, ¿verdad? Y yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo prefiero decir, en vez de decir que dejemos un mejor mundo para los hijos, ¿qué tal si dejamos un mejor mundo, perdón, unos mejores hijos para el mundo? O sea, no es tanto dejar un mejor mundo para los hijos, sino dejar unos mejores hijos para el mundo. ¿Qué tan Claro. consciente están siendo ellos de la importancia, de lo valioso que es su cuerpo, su intelecto también? ¿Cómo los incentivas a leer?
Yo a mis hijas, por ejemplo, un libro de Paulo Coelho que tiene mucho que ver con eso de la sexualidad, el libro de Verónica decide morir. Mm. Yo recuerdo, yo le regalaba ese libro a mis hijas y les decía, vea, le voy a dar $20 si se lee el libro, pero el libro no es solamente leerlo, lo tienes que rayar y mostrarme cosas. Y yo les daba, el libro me había valido $1, estaba hablando de Colombia, y yo les daba el equivalente a $20, y el libro me valía $1. Después, cuando ellas crecieron, una de ellas me decía, papi, usted no nos tenía que pagar por esos libros eran tan buenos Ah, que no querían parar. Yo le decía, yo sí. sé, hija, porque como le decía yo a una paciente, si yo te recomiendo un libro, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Entonces mucha gente dice, lo tengo que leer. Y yo, no, 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 no. A mí un libro me tiene que atrapar. A mí un terapeuta me tiene que atrapar. A Ujú. mí me tiene que encantar, ¿ya? Pero porque yo profundizo y miro. Entonces yo empiezo a leer un libro y si a mí no me gusta, que usted no termina, no, yo dejo ese libro aparte. Tal vez no era para mí o no era el momento para yo leerlo, pero generalmente pasa con mis consultantes, con mis pacientes, yo les recomiendo un libro, ellos lo empiezan a leer y el 99.9% dicen, lo leí de cabo a rabo, desde el principio hasta el final, porque son libros que verdaderamente te ayudan a crecer. Entonces yo, por ejemplo, recomiendo ese libro de Paulo Coelho, Verónica decide morir, porque te habla incluso de esos aspectos muy sutilmente, muy amorosamente, que tienen que ver también con el manejo de la sexualidad. Qué Creo que ahí están los interesante. 3 tips. Sí, sí, Ramiro, claro que sí. Ramiro, ya para terminar, porque sé que tienes una terapia que atender dentro de pocos minutos. Em, Ramiro Serna, por favor, dinos para ti qué es el amor. Bueno, eso sería otro programa de 1 hora, pero perfecto. Pero voy a mirarlo desde 2 perspectivas, ¿sí? Una, desde lo que yo he aprendido a sentir, ¿sí? Porque yo siento que el amor es todo y ando en todo. Ahora, conceptualmente, ¿sí? Hay personas que confunden el amar y el querer, ¿sí? La palabra amar viene del griego amare, que quiere decir donarse, entregarse. La palabra querer quiere decir poseer, ser dueño. Por eso yo quiero un carro, yo quiero una casa, yo quiero una finca, yo quiero una esposa, yo quiero una novia. Y ojo, no son divergentes. Yo a Reyán, dentro de mi condición humana como mamífero, la amo y la quiero. Yo me entrego, ¿sí? Por eso se dice, una madre se entrega a sus hijos por amor, ¿ya? Nos dicen, Jesús se entregó por amor. Entonces, para mí es muy claro que el amor es entrega, ¿sí? Es de una disposición. Yo fluyo con mi esencia y aquí estoy, en mi vulnerabilidad y también con lo que he podido fortalecer en mí. Entonces, para mí, amor es entrega, ¿ya? Y el amar es el ejercicio de esa entrega y hay varios tipos. De hecho, cuando yo abordo en la parte teórica lo que hacemos los psicólogos y los sexólogos, hablamos de 3 niveles del amor. Está el amor ágape, que es el amor que del universo, un Mahatma Gandhi, una madre Teresa de Calcuta. Está el amor filial, que lo profundizamos mucho en lo que son las terapias sistémico-familiares, que se va dando expansivamente, es decir, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis tíos, mis primos, pero también entonces también vamos sectorizando. Entonces los de Medellín somos los paisas y los bogotanos son unos HP y bueno, y entonces si se juega un partido de fútbol ya no son de mi familia. Pero cuando juega la selección Colombia, no importa que jugaba primero con el equipo de Bogotá y ya hacen un gol y salen abrazados y se dan picos y ya no hay problema, ya no se están matando. Pero entonces matamos a los de Argentina o matamos a los de Brasil, en fin. Entonces, ese es el amor filial. Y luego está el amor erótico, eros. Eros es vida, pero no solamente una vida biofisiológica, sino generar vida en un sentido mucho más amplio o transmitir vida. Y ese amor yo lo miro en 3 niveles. El amor romántico, que es, bueno, vamos a ir a un restaurante, una buena cena para cultivarnos en ese amor romántico. Luego está el amor sensual, que dentro de las preguntas de la autoestima sexual, yo hay veces visito a amistades y yo entro al cuarto matrimonial y yo digo, aquí lo menos que provoca es derrochar ternura, cariño y sexo, porque un televisor con pantalla gigante viendo fútbol, un computador, Ujú. pues, no, cuando convertimos esa habitación matrimonial en un templo sagrado, entonces eso también tiene que ver con la autoestima, ¿no? Y ahí miraríamos dentro de ese amor erótico lo que es el amor sensual. Y está el amor pasional, que ese es el que nos coge pues por esa oxitocina alborotada, puro instinto, y puede ser en un ascensor, en la banca de atrás de un carro donde nos cogió y dele de una, que no hay problema. Pero también es producto de un amor existencial, porque si todo fue creado desde el amor y para el amor, entonces podemos profundizar. Pero
Es un tema bastante amplio, Es otro profundo, programa. y es otro programa con toda seguridad. Qué bueno, Ramiro. Ramiro, ¿dónde puede la gente contactarte para hacer tus cursos, tus talleres, tus conferencias? ¿Dónde te Claro consiguen? que sí. Principalmente en mi Instagram, Ramiro Serna, así con S, porque hay muchas personas que creen que Serna es con C, porque hay países donde es con C. Mío es Ramiro Serna, con S, Ramiro Serna 0219, ¿ya? En mi Facebook, Ramiro Serna, Sos Amor, que es SOS Amor, o Sos Amor, y también Ramiro Serna, mi fanpage, que estoy potencializando ahora, que es Ramiro Serna Oficial. Esa es mi fanpage, ¿ya? Y luego ya en compañía de mi amante, de Reyán, tenemos otra que sería Sos Amor. Pero con que me sigan a mí, ya luego les puedo ir Se orientando, porque canaliza. normalmente se va canalizando hacia esa perspectiva, porque de eso se trata. Somos dos individualidades, mi amante Reyán y yo, dos individualidades que nos amamos, nos respetamos, nos dignificamos y que luego fluimos conjuntamente por la vida, por un trayecto existencial que ahí vamos cultivándonos para ver hasta cuándo va a ser. Qué bueno, Ramiro. Wow, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu aporte. Qué interesante conversar contigo. Gracias, Rodrigo. Espero bueno, pues que todos tus planes se concreten y que sigas tan brillante para poder tener una próxima oportunidad de volver a conversar contigo, porque de verdad que me diste tanta información. Este programa lo voy a echar para atrás y para adelante como 10 veces, porque dijiste cosas muy, muy interesantes y me has hecho ver desde otro punto de vista algunos temas que no me había dado ya yo la oportunidad de reflexionar en ellos, pero te lo agradezco mucho. Gracias a ti por esta invitación y bueno, la idea es eso, poder contribuir un poquitico desde nuestra gran ignorancia y lo mucho que tengo para aprender, porque ignoramos todavía muchas cosas. Yo todavía me considero un ignorante que necesito aprender mucho y por eso me gusta cuando la gente en las redes sociales me hace preguntas, me escribe, porque eso me exhorta, me invita a cuestionarme. Claro. Incluso cuando me hacen críticas, yo las recibo con mucho amor, porque todo es para aprender, todo es para crecer. Qué bueno, Ramiro. Bueno, amigos, a ustedes muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de esta conversación. De verdad que es un placer cuando tengo la oportunidad de hablar con gente también preparada. No me despido sin antes invitarlos a que se suscriban a este canal, a que comenten, a que compartan y a que formen parte de la familia de Rubí Bada al Aire. Amigos, becho, abacho y apapacho. Hasta la próxima. Bye bye. Gracias.